Bienvenida y gracias, Laura, por estar acá. No, muchas gracias, gracias a la Fundación Libertad, que hace mucho por la libertad, por la democracia, por el acceso a la información, por mejores gobiernos. Así que para mí es un placer y bueno, sé que Gerardo anda por acá controlando todo. Sí. Así que muchas gracias también a él personalmente por la invitación. Laura, me gustaría que empecemos la conversación, porque hay mucha gente que seguramente no sabe bien qué tiene que hacer la Oficina Anticorrupción, ¿por qué tiene que velar? ¿Tiene que velar por la corrupción actual, por la pasada, por la porvenir, por la de los funcionarios nacionales, incluye a los provinciales? Parece Está que hay buenísima una tu pregunta. Bien. Primero, lamentablemente no tenemos poder jurisdiccional sobre las provincias. Solo nos toca mirar funcionarios nacionales o fondos públicos nacionales. ¿Y en qué sentido miramos? Tenemos básicamente dos funciones esenciales. Una es ser autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública Nacional en el Poder Ejecutivo Nacional. Así como no tenemos injerencia en las provincias, que son autónomas, tampoco tenemos injerencia en el Poder Judicial, ni en el Ministerio Público, ni en el Poder Legislativo. O sea que solo somos el órgano que aplica la Ley de Ética Pública en el Poder Ejecutivo Nacional. Y desde ahí, a ver, yo les digo algunas cosas, pero declaraciones juradas patrimoniales, la política de obsequios de los funcionarios públicos, toda la cuestión de la prevención y el control de los conflictos de intereses en la función, el análisis de cada caso, establecer estándares de cómo se resuelven estas situaciones cuando un funcionario tiene algún interés en conflicto con la función pública y el interés público. Por otro lado, nuestra segunda función, que es muy importante, es hacer investigaciones. Nosotros recibimos denuncias, las denuncias pueden ser anónimas, con identidad reservada o totalmente públicas, sobre corrupción o malos manejos de recursos públicos nacionales o funcionarios públicos nacionales de cualquier gobierno, digo, puede ser del anterior o puede ser del actual. Tenemos denuncias sobre funcionarios públicos actuales que estamos investigando y trabajando, y al mismo tiempo nosotros tenemos una facultad muy buena que nos permite participar en causas judiciales como querellantes, y esto ha sido tomado desde ya hace 18 años que existe la Oficina Anticorrupción. Que la oficina se metió como querellante en la causa de los cuadernos. Bueno, hemos pedido, el juez todavía no ha resuelto ese pedido, pero la Oficina Anticorrupción hoy querella en 52 causas de corrupción. Les diría que 10 o 12 de esas causas están vinculadas al gobierno. ¿Y cuál es el objetivo de presentarse como querellante? Son causas de alto impacto político, institucional, social y económico. Por ejemplo, una de las causas en las que nosotros querellamos es por impulso de mi gestión, porque antes no sucedía así, es la causa de la tragedia de Once, el juicio 2. Ayer se terminaron las audiencias del juicio y estamos esperando que el tribunal fije la fecha de la lectura del veredicto contra Julio De Vido y otro exfuncionario de apellido Simeonov, que estaba en una unidad que se dedicaba a controlar cómo los concesionarios, en qué invertían o no los concesionarios los dineros. ¿Por qué estamos en la causa de Once? Y este es un buen ejemplo, porque cumple los criterios de significación para que la oficina participe estratégicamente en algunos litigios. Nosotros no somos una fiscalía. Los fiscales tienen la obligación de investigar todas las denuncias que llegan a una fiscalía. La Oficina Anticorrupción es una agencia especializada de políticas contra la corrupción, para prevenir la corrupción, pero también para investigarla y sancionarla. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un trabajo sistémico. La investigación de la corrupción lo que nos enseña es dónde están las fallas del sistema. Entonces, ¿en qué se falló? ¿Dónde estuvo el descontrol en la entrega de subsidios y en el control de la inversión ferroviaria, por ejemplo, ¿no? En el caso de Once. El caso de Once, además, es un caso particular, incluso en el cual yo estuve involucrada cuando era diputada nacional, con varios de los familiares, porque yo creo que es el primer caso de corrupción que demuestra cómo la corrupción viola derechos humanos y básicamente mata o destruye vidas. Nosotros creemos que en ese sentido es un caso lamentablemente pionero en ese sentido. Es el primer juicio de corrupción de los que ha participado la Oficina Anticorrupción en estos últimos 18 años, que cuenta con una querella, con querellas de víctimas y con la presencia de los familiares de las víctimas en todas las audiencias de juicio.
Entonces, nosotros lo hemos tomado, bueno, desde el inicio de mi gestión, en febrero del 2016, nosotros ingresamos esa causa. Y hay veces que a los jueces les gusta que esté la oficina, porque además la oficina aporta información a las causas. Nosotros hicimos, si ustedes leen el procesamiento de Bonadío del otro día, hay por lo menos unas 14 menciones a los aportes de información de la Oficina Anticorrupción a esta investigación. Cruces de datos de contratos con los cuadernos de Centeno, información sobre todos los contratos del Ministerio de Transporte, del Ministerio del Interior, también información que estamos trabajando. Al mismo tiempo le acercamos información sobre unos 6 u 8 expedientes judiciales de otras causas que nosotros conocemos porque creyamos en esas causas y entonces tenemos la información completa y nos permite cruzar también con la información de Centeno, incluso con las confesiones de los arrepentidos. Entonces hacemos un trabajo en algunos casos cuando no participamos que es auxiliar a la justicia. Y otras veces los jueces nos piden dictámenes o nos piden que analicemos determinada información porque están haciendo, bueno, porque tienen una causa judicial y lo hacemos. Entonces tenemos como ese, por eso algunas veces no se entiende muy bien cuál es nuestro trabajo. Y hay un tercer trabajo que muchas veces no se cuenta, que es súper importante. La Oficina Anticorrupción reporta ante organismos internacionales, junto con la Cancillería, pero la Oficina Anticorrupción como organismo especializado en el cumplimiento de los tratados anticorrupción. Hay una Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, la Convención contra la Corrupción de la OEA y la Convención Antisoborno de la OECD. Entonces a nosotros también nos toca todo ese trabajo internacional de ir, digamos, a ver, ahora, por suerte, porque tenemos mucha energía y lo estamos haciendo, y muchas áreas del gobierno lo están haciendo, y después voy a hablar un poco de eso, ¿no? Que no depende de nosotros, sino de articular un montón de actores dentro del Poder Ejecutivo, pero también afuera. Estamos, por suerte, empezando a cumplir muchas de las recomendaciones y de los mandatos de los organismos internacionales, y eso es una buena noticia para la reputación del país. Recién mencionaste que lo que había que verificar también era cómo funcionaba el sistema y verificar los controles. Está claro que los sistemas de control en Argentina, a nivel nacional y a nivel provincial, están reventados, están pulverizados. Los organismos de control se desarman o se forman por la misma gente del gobierno. Es decir, la verdad que no funcionan. Entonces ahí ya tenés una tarea bien complicada, revisar los sistemas de control que no funcionaron. Y el otro tema es, y lo veo, nos pasa acá en Santa Fe, cuando se quiere pelear contra el narcotráfico, participa la justicia federal, la justicia provincial, penitenciaría nacional, penitenciaría provincial, los fiscales federales, los fiscales provinciales. Hay 14 jurisdicciones distintas que dejan un montón de zonas grises en el medio por donde el delito se va colando. Y acá me parece más o menos lo mismo. La Oficina Anticorrupción está velando solo para el Poder Ejecutivo Nacional. El Congreso no, el Poder Judicial no, las provincias no. Hay un montón de lugares por donde se podría colar. Me gustaría que me des tu punto de vista. Bueno, ¿cómo se hace? Por supuesto que los sistemas de control... A ver, el control siempre es bueno. Claro, lógico. El problema es que los sistemas de control han fallado sistemáticamente, algunos por debilidades, otros, digamos, por debilidades institucionales en su diseño, otros por cooptación política, otros por ineficiencia, otros por corrupción y otros porque se dio todo eso junto, ¿no? Entonces uno puede ir como encontrando distintas variables de por qué el control no funciona con eficiencia y efectividad en la Argentina. Lo primero que nosotros establecimos en el nivel nacional es hablar entre nosotros. Y ese me parece que es el punto. O sea, los organismos públicos, no importa cuál sea la jurisdicción ni la competencia, deben conversar ayer, por ejemplo, deben conversar entre sí, tener agendas de trabajo comunes. Entonces, la verdad es que nosotros venimos del horror. Entonces, yo no quiero decirles lo horrible que era todo cuando llegamos el 10 de diciembre del 2015, porque me parece que ya a esta altura no vale la pena ni que gaste un minuto, pero sí contarles que una de las cosas, y a mí me parece que en ese sentido cuando habla el presidente del trabajo en equipo, en términos institucionales, ningún actor institucional tiene el poder completo para hacer todo. Entonces hay un punto donde todos nos complementamos, incluso hasta hay veces que nos duplicamos o solapamos, y que lo importante es armar ese entramado institucional, o sea, ese rompecabezas, y hacerlo funcionar, incluso hasta apoyarse mutuamente, porque yo no voy a decirte que
como titular de un cuasi organismo de control, porque hasta que la Oficina Anticorrupción no tenga autonomía, y esperamos lograrlo con la nueva Ley de Ética Pública, todavía no va a terminar de parir, porque tiene que terminar de parirse esta Oficina Anticorrupción. Nosotros nos coordinamos muy bien con la Sindicatura General de la Nación, con la Unidad de Información Financiera, con un montón de actores de control dentro, con la FIP, dentro del Estado Nacional. Ahora, esto no es lo común, y yo creo que aquí ha habido un espíritu que viene desde la Presidencia de la Nación con este concepto que muchos de ustedes escucharon, que es el trabajo en equipo. Si hay algo que uno tiene que ser claro cuando llega a un lugar, sea el que sea, es que uno no tiene todo el poder ni toda la responsabilidad, porque la comparte con otros, y tiene que saber asociarse y construir su propia red de apoyos institucionales. Entonces, como yo les decía antes, ninguno de nosotros está libre de algún tipo de presión, porque las presiones siempre existen y son propias del juego y del juego político y de la dinámica democrática, que la presión exista, que haya intereses en juego y demás, pero siempre hay que tener a alguien en quien apoyarse. Entonces nosotros muchas veces decimos, bueno, si la OA no puede terminar de resolver esta situación, ¿qué otro organismo público puede hacerlo? Una fiscalía, la Procelac, la Unidad de Información Financiera, la CIGEN. Bueno, vayamos hacia ese otro, sentémonos y veamos cómo lo podemos hacer o lo pueden hacer ellos y pasamos la antorcha. O sea, a mí lo que me parece que es importante es que nosotros estamos gradualmente, porque las cosas de golpe, hacerlas de golpe, construir instituciones lleva tiempo, sí, y confianza lleva mucho más tiempo que construir instituciones. Derribarlo es un minuto, digo, es un Néstor Kirchner 6 meses. Sí. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr todos es, primero, contagiar de un espíritu de profesionalismo, porque yo creo que el control justamente tiene que ser profesional y no político, y muchas veces a la gente en la Oficina Anticorrupción, que trabaja desde antes y que es profesional, yo les doy el mismo mensaje. Yo no me quiero enterar de lo que ustedes están haciendo hasta el momento en que yo tenga que poner la firma. Por supuesto que hay instrucciones claras, que ellos saben lo que pueden y lo que no pueden hacer por sus competencias, porque son gente inteligente y profesional, pero hay información que yo no tengo por qué tenerla. Y hay veces que me dicen, ay, pero vos no sabés lo que están haciendo. No, yo confío en los equipos que tenemos y en el profesionalismo, y cuando llegue a mí alguna tomar una decisión, firmar una denuncia o hacer una presentación, por supuesto que toda la línea ya ha trabajado y yo lo voy a hacer. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo he establecido líneas estratégicas, prioridades, pero yo no tengo un control político sobre la línea. No, yo no soy Echegaray. Okay. Digo, lo mencioné antes Echegaray no gratis, porque quiero mencionarlo acá. Nadie toca Echegaray en la justicia argentina. Y esto es verdaderamente grave, porque ninguno de nosotros se puede explicar semejante sistema de corrupción súper organizado y sistemático, porque te aclaro que lo más organizado que tuvo el kirchnerismo, claro, era el robo, y está a las claras, porque los cuadernos fueron un botón, pero después vinieron todos los confesos diciendo, a mí me venían a cobrar tal día por mes, cobra el circuito, cada uno, el que se encargaba de recaudar en Venezuela, el que recaudaba en energía, el que claro, cada uno. Entonces, lo más ordenado del kirchnerismo fue el robo. El resto era un desorden completo. Ese era pero para robar eran perfectos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo vos podés montar semejante sistema de robo sistemático, donde incluso en la connivencia con el privado está obligado a mentir en sus balances, a mentir en su contabilidad? Bueno, no lo vio la FIP, no lo vio la IGJ, no lo vio nadie, porque la FIP también es un órgano de control. Entonces, ¿qué pasa con Echegaray, que zafa siempre? Digo, se lo pregunto a Bonadío también, se lo pregunto al hijo, se lo pregunto a todos los jueces federales de Comodoro Pi que tienen causas donde está involucrado Ricardo Echegaray, incluso de denuncias que nosotros hicimos también, y que también hizo la FIP en la gestión de Abad. O sea, es la única persona, les diría, porque hay otros que tienen procesamientos, que salvo en la causa que le inició Alfonso Pratgay, no sé si por difamación o por falso testimonio o abuso de autoría, esa es la única causa donde hubo un avance. En todas las demás causas donde está mencionado Ricardo Echegaray no le ha pasado nada. Y en esta causa todavía ni indagado. A mí me llama la atención, bueno, sinceramente. Porque, por ahí viene Laura, ahora la segunda parte, porque como los cuadernos parece que viene Laura, la segunda temporada. Será también porque la mayoría de los políticos, de los jueces, de los sindicalistas, la mayoría de ellos ha tenido, estando
en la función pública un incremento patrimonial que es inexplicable. A lo mejor Echegaray tiene información. Y también yo les quiero contar otra cosa, porque aquí hay un público muy informado y que sé que van a ser buenos replicantes de esta información. Las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos son importantes por lo que no dicen. Entonces, justo vieron que los periodistas, en general las ONG, cuando miran una declaración jurada y buscan las anteriores, dicen, pero ¿cómo puede ser si gana esta plata y acá declara este auto y yo lo veo que tiene una casa en un country, se va a Miami todos los años y tiene 3 4x4 estacionadas en su triple cochera en su casa del country, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿por qué es esto? Porque muchas veces dice la declaración jurada no sirve para nada. No, sí sirve para mucho. Porque en realidad el trabajo, y esto es lo que nosotros estamos tratando de complejizar, pero si no lo hacemos nosotros lo tiene que hacer en algún momento la justicia, pero nosotros estamos trabajando con nuestros sistemas, es justamente a que la verificación patrimonial no sea lo que dice este año y lo que dice el año siguiente, sino que nos permita contrastar con un montón de otras bases de datos para encontrar dónde están mintiendo, dónde están ocultando información. Y además otra cosa, y todos lo sabemos, cuando hay gente que va a Comodoro Pi reiteradamente y presenta escritos, y dice, porque tiene fueros, y dice, a mí no me van a encontrar nada, ¿pero qué se cree, que somos todos tontos? Si nadie tiene una cuenta con 100 millones de dólares a su nombre en ninguna parte del mundo. Son todas sociedades de mentira, son todas sociedades fantasmas. Las cuentas están a nombre de sociedades fantasma, que el único objeto que tienen esas sociedades es transferir plata por el mundo. Y un día se la transfieren a Baez, otro día se la transfieren a Clarence, otro día se la transfieren a Kirchner y otro día a Carlos Menem, porque están para eso. Entonces hoy la lucha contra la corrupción, y por eso estoy muy feliz también de que ya se han congelado 3 millones de dólares de una cuenta que le encontraron a Baez y a sus hijos, porque no es solo de Baez, también los hijos, tienen responsabilidad porque son mayores de edad. Digo, en un momento uno sabe, ¿no? Se hace cargo de las cosas. Pero son grandes. Sí, digamos, la verdad es que yo, sinceramente, yo sé que hay gente que dice con los hijos no. Bueno, hasta que son mayores de edad. Porque cuando uno es mayor de edad y ve que su papá está en algo raro, toma la decisión de irse, por ahí no lo denuncia porque no tiene obligación de denunciar a su familiar directo, pero por lo menos de no participar. Y hay hijos que han decidido ser partícipes necesarios de la comisión de delitos en este país. Entonces, cuidado, porque vienen y nos dicen, no, a mí no me van a encontrar nada, a mi nombre. Claro, tu nombre no. Pero acá nadie come vidrio, porque nosotras, todos los argentinos la vimos y la vivimos 500 millones de veces. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que, antes le preguntaba a Santoro, tu compañero, yo creo que el kirchnerismo llevó la corrupción argentina al paroxismo, lo cual nos da ganas de vomitar y nos repugna. Porque parte de la pobreza del conurbano de Rosario, del conurbano bonaerense, de todos los conurbanos de nuestras grandes ciudades, la falta de servicios públicos de calidad, de que nuestras escuelas se caigan a pedazos, de que no tengamos las rutas que corresponden y demás, tiene que ver con la corrupción. La corrupción le destroza la vida a las personas, les destroza la ilusión y porque esto es una provincia de emprendedores, ¿sí? Todos nuestros antecesores vinieron de los barcos. Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, pero mis abuelos vinieron de España, con una mano atrás y otra mano adelante. Pero este país les dio oportunidad de progreso, porque en la Argentina se robaba mucho menos de lo que se robó en los últimos 40 años. Porque en la Argentina los funcionarios de hace 70 y 80 años no robaban. Eran empleados públicos al servicio de la gente. Ahora, Laura, el libro de Alconada Amón lo habrás visto, lo habrás leído, habrás escuchado algún comentario. Habla de un entramado. Claro. Que me parece es lo que habla el de Daniel también, ¿no? De Daniel todos los también, dos libros. bueno, sí. Un entramado bastante cerradito. Yo creo que acá en Santa Fe también existe. Es un entramado que es multitask. Porque tiene jueces, tiene fiscales, tiene empresarios, tiene políticos, tiene oposición, tiene oficialismo, tiene pero no tiene la mayoría de todo eso. Entonces acá me parece que es donde está el punto más importante. ¿Cómo se rompe? Bueno, una de las cosas que yo leí en el libro de Hugo, pero no sé si está así puesto, es cuidado, esta no es la mayoría. Yo creo que este es un mensaje importante. En todos los partidos, en todos los fueros judiciales, en todo lo que vos se te ocurra, gobiernos, hay de los malos y de los buenos. Sí, claro. Pero y yo, perdón, no quiero ser voluntarista en esto, pero yo estoy convencida que la mayoría de los argentinos paga sus impuestos, respeta la ley,
argentinos y políticos, y pongo todos en la bolsa, los jueces también. Hay jueces en esta provincia investigando el narcotráfico y fiscales que se están jugando la vida. Y eso a mí me parece que hay que reconocerlo. Bueno, la grieta hay que hacerla entre los buenos y los malos. Bueno, pero entonces entonces por eso, a ver, yo creo que antes un poco por ahí, Daniel, se han hecho a nivel nacional cosas muy interesantes. La ley del arrepentido generó esta bomba. Hace 3 años, y yo te digo algo, cuando yo entré a la Cámara de Diputados en 2009, en 2000 le dije hay que hacer una ley de arrepentido en la corrupción en la Argentina. Y había compañeros míos, que hoy están en la coalición Cambiemos, que me decían, vos estás loca, no se puede pactar con los corruptos, sos una inmoral. Hace 10 años me decían eso. Y yo les decía, no, porque es la única forma, con un tipo que participó, que se arrepienta, que un juez pueda saber, conocer desde adentro. Por eso, Leonardo Fariña hoy es un activo para saber la verdad en la Argentina. Y Leonardo Fariña lo intentaron matar en la cárcel. Ahora, yo quiero, porque hay veces que nadie se lo vuelve a preguntar y no lo recuerda esto. Y yo he tenido varias conversaciones y con mi equipo él colabora un montón. Incluso nosotros estamos en un juicio, en el juicio de Baez, que empieza ahora, contra Leonardo Fariña. Porque él va a juicio, procesado por supuesto, y va a juicio y se le va a pedir condena, seguramente reducida, porque justamente por su arrepentimiento se pudo avanzar lo que se avanzó. Pero él fue el primero que se animó. Y no había ley del arrepentido y lo hizo. Y tuvimos ley de arrepentido. Entonces, fíjate cómo las nuevas leyes, ahora tenemos una nueva, la ley de la responsabilidad de las empresas en la corrupción. Los empresarios lo saben, es la ley 27401. Está en vigencia desde el 1 de marzo del 2018. Entonces, para el pasado, los empresarios tienen responsabilidad penal personal. Y antes lo dijo bien Santoro. El gobierno está trabajando en cómo resolver la situación de los contratos que fueron adquiridos en forma espuria. Ahora, de ahora en adelante, un empresario que pague una coima, y lo digo porque la ley también se aplica a nivel provincial, es una ley de fondo, es una reforma del Código Procesal Penal. Empresario que pague una coima, se le aplica la ley 27401, que le va a destrozar la empresa y le va a destrozar la reputación. Fíjense hoy cómo bajó el valor de las empresas involucradas en el caso de los cuadernos. Hoy, el que ponga, de los que están acá mencionados, su empresa en venta, saca la mitad o menos del valor que tenían sus empresas hace un mes atrás. Yo lo vengo diciendo hace 2 años y medio que estoy en esto, pero hace mucho más, porque ustedes saben que estoy hace mucho más en esto. Empecé en Poder Ciudadano en el 2002 y no paré. Y hace años, y este es un congreso de economía, entonces quiero retomar el tema porque si no nos vamos con Baez, con los bolsos y todo eso. Hace años que nosotros venimos diciendo, pero ya lo dice el Banco Mundial, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo y ahora ya lo dice el Fondo Monetario Internacional en su nueva política que ha sido aprobada hace 3 o 4 meses. La corrupción, además de destrozarle la vida a la gente y sus oportunidades, le destroza las oportunidades de negocios a los empresarios, al microemprendedor, al emprendedor. Sí, obvio. Los extranjeros no invierten en los países donde hay alta corrupción. Entonces, a los empresarios va este mensaje. La transparencia es el mejor negocio. La ética empresarial, la reputación, hay que cambiarle la reputación al país. Por eso yo les dije que parte de nuestro trabajo es lo internacional, es haber salido al mundo, detrás del presidente. Cuando el presidente salió al mundo a pedir inversiones, nosotros salimos detrás del presidente, a todos los organismos internacionales, a empezar a contar todas las reformas legales y administrativas nacionales que estábamos haciendo para aumentar el control, para aumentar la transparencia, para mejorar las licitaciones públicas que hoy muestran más competencia, más concurrencia, baja de precios. Yo tengo algunos datos por acá que me los pasó Dietrich, que son verdaderamente impactantes, pero les doy uno solo. Cuando nosotros comprábamos locomotoras para nuestros trenes, en 2015, por cada locomotora, el gobierno anterior pagó $3.850 por una locomotora. En 2018, el gobierno de Mauricio Macri está pagando por unidad 310, la operación de descarga, no por locomotora, la operación de bajar la locomotora del barco que la trae, $310. ¿Les digo de nuevo? Para bajar la locomotora del barco, la descarga de la locomotora,
En el gobierno de Cristina Kirchner nos salía a los argentinos $3.850. En el gobierno de Mauricio Macri en 2018 nos sale $310. ¿Alguien me puede explicar quién se quedó con la diferencia de los $3.500 de descarga por cada unidad locomotora? ¿Cuántos fueron los que comieron de esos $3.500? Entonces, a ver, el kirchnerismo nos revela es la tragedia máxima. Ahora, yo también no les quiero mentir, la Argentina es un país de alta corrupción y estamos haciendo un esfuerzo enorme, un montón, pero también lo tienen que empezar a hacer las provincias, un montón, porque el narco se metió en muchos lados, porque los controles también bajaron, porque nuestras policías son corruptas y son parte, y por eso yo siempre celebro lo que está haciendo Patricia, que viene después a la tarde, Bullrich, o María Eugenia, con el coraje que lo está haciendo la provincia de Buenos Aires. Y entiendo que también en esta provincia. Pero algo pasó durante muchos años, porque acá pasan cosas muy graves. Entonces eso pasó porque hubo gente que no lo denunció a tiempo, que no dijo, el gobierno nacional está dejando entrar a los narcos en mi provincia. Y había que gritarlo desesperadamente, con la gente en la calle, porque eso fue lo que pasó. El gobierno nacional anterior miró para otro lado, porque mientras ellos robaban, porque querían robar mucho, le levantaron las barreras a todos los demás, porque como inventaron el cepo, ¿cuál es la consecuencia del cepo? Porque ustedes no podían comprar dólares, porque tenían que ir a la FIPA a decirle lo del abuelito Amarrete y todo ese. Inventaron el cepo para darle rienda suelta a las cuevas, para lavar toda la plata que ellos nos estaban robando. Y mientras ellos lavaban su plata, los narcos vinieron a lavar la plata a este país. Sí, acá también hubieron varios. Es una tragedia lo que hizo esta gente, no solo todo lo que nos robó, es lo que levantó las barreras del control y se nos metió el crimen organizado del peor en nuestro país. Por eso no podemos volver atrás y tenemos que seguir incluso insistiendo. Yo te digo, cuando vos me decís en la provincia de Santa Fe, nosotros estamos abiertos a ayudar a todos. Ayer fui a un congreso internacional que organizó la Sindicatura General de la Nación para todos los auditorías, tribunales de cuentas, había todas las provincias. Y hoy me desperté con un mensaje del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires diciendo, ¿cuándo nos vienen a dar una capacitación en los temas que ustedes hacen, que son muy específicos del control? Porque lo que yo les pido a los auditores es que ellos tienen que aprender no solo a hacer un control de síndico, contable y legal. Nosotros les podemos enseñar a ver dónde hay curro, dónde están robando, dónde está prendido un funcionario. Y hasta ahora los únicos que me llamaron, por suerte, después de aquella charla, son los de la provincia de Buenos Aires. Espero que me llamen los de Santa Fe. Laura, tengo muchas preguntas. Anoten. Yo te voy a llamar. Así después voy y le digo al presidente que me hacen falta recursos. Bueno. Porque tenemos mucha demanda. Entonces no te voy a llamar. Llamame. Porque la verdad que nos faltan. Yo Laura, sé que hay austeridad, pero necesitamos más gente. La posición que vos ocupás, ¿quién la tiene que ocupar? No nombre y apellido. ¿La tiene que ocupar un oficialista, un opositor, un técnico? No, la tiene que ocupar alguien que sepa del tema. Bueno, porque ahí tengo muchas preguntas de la gente. ¿Sabés que la tiene que ocupar alguien que sepa el tema? ¿Y sabés cómo es esto? Y yo la verdad no me preocupa todo lo que se ha dicho de mí. Yo escribí mi tesis de maestría en la London School of Economics. Yo quiero hablar de esto. Vos me hablas de eso. Es re importante para mí, tiene que ser alguien que sepa del tema. Yo te hablaba de si tiene que ser alguien afín al gobierno de turno o tiene que ser un opositor o tiene que ser un técnico. Este es un problema grave. Entender que los órganos de control tiene que haber gobierno y oposición. Ese es un error. Tiene que haber personas profesionales que sepan de los temas. Yo escribí mi tesis en el año 2001 de maestría en la London School of Economics sobre los sistemas de corrupción en los 90. En Argentina, el menemismo y en Perú, el fujimorismo. Volví a este país y trabajé en Poder Ciudadano 8 años, capítulo argentino de Transparencia Internacional, escribí, me capacité, fui a distintos países del mundo a entender sistema de corrupción. Fui diputada 6 años y si ustedes ven todo mi récord como diputada, reformas legales de tema de transparencia, de anticorrupción y demás. Entonces, la verdad, yo siempre fui humilde y nunca quise decir de dónde venía, ni qué hice toda mi vida, ni qué hago. Ahora vos llamá a todos los organismos internacionales y preguntales
si ellos creen que yo soy del PRO o que yo sé del tema en la Oficina Anticorrupción. Y todos te van a decir, como me han dicho muchos, es la primera vez que un presidente designa a alguien que sabe del tema en ese lugar. Porque siempre se designó a los que jugaban al fútbol con Néstor en la Quinta de Olivos. Yo no soy varón, pero si fuera tampoco jugaría al fútbol. Porque esta es mi pasión. Y yo hago esto, a ver, y esto a mí me parece que es lo importante, con espíritu patriótico, no partidario. Entonces, ¿sabes qué? El ladrón cree que todos son de su condición. Yo no tengo esa condición. Entonces yo me metí a la política cuando podía haberme quedado haciendo papers como muchos de los colegas de la Fundación Libertad y diciendo que en la Argentina hay mucha corrupción. Y lo podía haber hecho. Y me metí en la política con todo el costo, porque hasta hubo gente que pensó de un día para otro, que yo un día estaba en Poder Ciudadano y era la Virgen María. Y el otro día estaba en la política y era, no sé, Pablo Escobar Gaviria más o menos. No sé cómo se hace para ser así. Y yo soy la misma persona, honesta, con el mismo patrimonio, que va a comprar al almacén, que va a comprar al almacén. Mis papás viven en la misma casa, van al barrio, van a comprar el diario y le dicen, qué bien, Laurita, yo me acuerdo cuando me venía a comprar el diario cuando era chiquita. No sé cuántos políticos en la Argentina les pasa eso. Laura, igual vos entonces, ¿sabes qué? Vuelvo a esto. ¿no? Sí, vuelvo a esto porque para mí es importante. Porque a mí me han dicho que no era abogada, la señora, un montón de gente que ha montado campañas de desprestigio, con todo eso. Yo tengo más títulos que varios de los que han sido hasta presidentes que no pueden mostrar el título porque no saben dónde lo tienen guardado. Yo puedo mostrar todos los que tengo. Pero además de eso, la corrupción es un fenómeno complejo. La corrupción es un fenómeno complejo y el que no entiende, y para eso están escritos decenas y decenas de ríos de tinta, y por eso es un congreso de economía. El problema de la corrupción no es un problema de instituciones. Entonces, el problema lo puede abordar un politólogo, un abogado, un economista, un psicólogo, un antropólogo, y les diría que hasta un tarotista, porque en la Argentina ya estamos para todo. Después viene Milei, así que pregúntenle a Milei cómo lo resolvería, el que no es tarotista, es economista. Pero, a ver, eso... Justamente como el fenómeno es complejo, no es un tema de causa judicial. Cuando llegamos a la causa judicial, muchachos, ya nos robaron 35.000 palos verdes. ¿Se entiende lo que digo? No hay que llegar a la causa judicial. Hay que generar tanta transparencia, tanto control, tanto sentido de accountability, tanta presión social. Ustedes, o sea, yo siempre, en Poder Ciudadano, nuestra preocupación era ¿por qué no le importa esto a los argentinos? Y digo, es la misma preocupación que tengo hoy. Sí. Que yo veo que nos importa más, pero quiero que nos importe mucho, todo el tiempo y por mucho tiempo, porque esto no termina. Todos los países tienen corrupción, pero ¿saben por qué hay países que tienen menos corrupción que otros? Porque controlan más, como dijo Santoro, porque aumenta el riesgo, porque el costo de la corrupción, de que te agarren, no solo es la cárcel, es el honor de tu familia, porque anda a decir que sos pobre. Los que se llamen Baez, porque te van a dar, vos sos hijo de, o que me dijeron que el señor que estaba prófugo lo engancharon ayer porque estaba preocupado por la salud de una de sus hijas. Pero por supuesto, porque antes de robar hay que pensar en la familia. Porque ¿qué piensan? ¿Que no tiene un costo de reputación económico, pero además personal en su familia? ¿O qué pensás? Que mis abuelos vinieron sin nada, que lo poco que hicieron en este país, nos mandaron a educar al sistema público, porque todos sus hijos y sus nietos nos educamos en el sistema público en este país. ¿Yo no siento responsabilidad por el apellido de mis abuelos? Entonces, ¿qué pasa? Ese es el valor de esta sociedad. No esta banda de ladrones que estuvo 12 años, que ya venía saqueando Santa Cruz y miren cómo está Santa Cruz. Entonces, lo que yo apelo, y a cada uno de ustedes, es a esa raíz de la construcción de este país. Porque yo sé que todos los que están acá pagan los impuestos, se detienen cuando el semáforo está en rojo, son educados, respetuosos y no toleran y les da ganas de vomitar lo que pasó. Pero también sé que tienen una responsabilidad cívica, todos tenemos una responsabilidad cívica. Que cuando nos tocó levantar la voz y pelearnos lo hicimos, y cuando tocó salir a la calle salimos, pero cuidado, no es la calle, tenemos que exigir sobre nuestras instituciones, la Fundación Libertad, porque tengo que hacerle chivo, que hace unos trabajos bárbaros. Y a mí me encanta que estén en Rosario. También quiero que estén en Buenos Aires, y quiero que todos los papers que hace la Fundación se lean en Buenos Aires, porque es mentira que Dios atienda en Buenos Aires, si no nos podrían haber robado tanto, ¿no? Si Dios atendiera en Buenos Aires, si es que Dios existe. Pero digo, porque la verdad, si atiende en Buenos Aires, ¿cómo nos robaron?
Y No frente debe de la contar. catedral robaban como locos, Bueno, cruzaban la catedral, y no veían nada, los bolsitos de... Pero Jaime, ¿cuántos años hace que sabíamos? Jaime que está preso. Bueno, les cuento cosas buenas. Les dije que viene el veredicto, nosotros creemos que va a ser una sentencia condenatoria de Julio De Vido por la tragedia de 11 en pocas semanas. Se inicia el juicio contra Lázaro Báez en octubre, se inicia el juicio contra Cristina Kirchner y otros por vialidad en febrero, se inicia otro juicio contra De Vido y Jaime y otros por la compra de trenes chatarra, porque además de que nos cobraban esto para bajar los trenes, compraban trenes rotos o basura. Laura, así que todo eso viene. También quiero que sepan que va a haber, para ser más franco, juicios. nos quedaron 15.000 preguntas, pero hay una que habla de los aportes, si hay avances en esas cartas, el tema de los aportes Sí, me truchos parece, a la campaña. gracias por preguntar. Sí, la digámoslo, Oficina porque si Anticorrupción no tiene competencia en asuntos electorales. Lo tiene la Justicia Federal Electoral para el control de las campañas nacionales. Esto es, la jueza Servini de Cubría, el fiscal Dilelo, en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un juez federal con competencia electoral, el número 1 en Santa Fe, no recuerdo su nombre, si es que quisieran hacer un control en Santa Fe, y la Cámara Nacional Electoral. La Cámara Nacional Electoral, conozco a sus miembros hace muchos años, porque en Poder Ciudadano yo trabajaba estos temas, y como bien dice Hugo en su libro, y yo estoy absolutamente de acuerdo, es un tema central el financiamiento de la política argentina. Y quiero decirles algo con esto, no seamos hipócritas. Apostemos a la transparencia en el financiamiento de las campañas, toda transparencia de todas las campañas políticas, de todas, y que se investiguen todas las campañas me parece más que bien. Y otra cuestión que es parte de mi trabajo y no lo dije. Decilo, porque nos queda un minuto. Ustedes me tienen que ayudar también en la provincia de Santa Fe, en todas las provincias. Los funcionarios tienen que entender, tenemos que entender, yo también soy funcionaria, pero trato de, justamente, mi trabajo es liderar con el ejemplo. Que el patrimonio y los bienes del Estado son del Estado para que cuando hay un auto oficial es para que nosotros cumplamos nuestra función, no es para que hagamos campaña con el auto oficial. Y esto es muy importante, salvo en el caso de la seguridad de los altos funcionarios que se mueven con seguridad y lo entiendo por su función, pero después hay cada muerto que está usando, porque sí, o sea, una cosa es el gobernador, por supuesto, todos somos personas inteligentes, no lo vamos a mandar al gobernador en colectivo a hacer campaña porque hay que darle seguridad, o al presidente o a la vicepresidente. Somos gente racional de un país importante que está en el G20 y no hablé de eso. Pero no tenemos más tiempo. Hay cada cachivache haciendo campaña con los recursos del Estado. Entonces, pongámonos todas las pilas con eso. Perdón, yo hablo mucho, era una hora, Gerardo, era una hora. Menos. Gracias, Muchas gracias. Muy amable. Espero que me inviten el año que viene.